Muy buenas tardes. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pasar a la escritura. Retomamos nuestros temas del libro de los Hechos. Después de otro bendecido paréntesis, hace 8 días estuvimos en nuestro campamento familiar. Y bueno, retomamos algunos temas que quedaron pendientes respecto del campamento anterior y también de la serie que estuvimos teniendo acerca de la familia. Y no queriendo decir que con eso pues ya abarcamos todos los temas, pero bueno, sí lo más básico acerca de la familia, creo que sí, ya lo hemos tocado. Hay muchísimo más que hablar acerca de ello, pero confiamos en que el Señor nos va a dar la oportunidad. Mientras tanto, el día de hoy continuamos en el libro de los Hechos, capítulo 8, por favor. Y el tema de esta tarde, de este día, anunciando adecuadamente el Evangelio. Recordarán que estamos en un estudio expositivo de todo el libro, el libro de los Hechos. Y el día de hoy vamos a estudiar desde el versículo 29, esa fracción del versículo 29 hasta el versículo número 35. Dice así la palabra de Dios. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca, y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Orar. Señor Dios, te agradecemos. Gracias por esta mañana, por este día. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar tu palabra, para aprender acerca de ti, de ella, para ser instruidos, para ser educados en tu palabra, Señor, para alimentar nuestra alma, fortalecer nuestra fe, para instruirnos, Señor. Te pedimos que tu gracia esté con nosotros, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, nos bendiga, Señor. Confiando en que tú nos llevarías a toda verdad, hoy estamos aquí, Señor.
queremos aprender más de ti. Queremos saber más de ti. Queremos, Señor, ser alimentados en nuestra alma, en nuestro espíritu. Y a mí dame tu gracia, Señor. Dame el denuedo para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Ok. Siempre que estudiamos de manera expositiva es importante tener claro el contexto y quiero recordar un poquito de lo que hablamos en la enseñanza pasada respecto a este tema, es decir, hace 15 días. Hace 15 días hablamos cómo la salvación del ser humano, la salvación de su alma, el perdón de sus pecados, siempre en todos los casos, siempre y en todos los casos, es iniciativa de Dios. Es Dios quien tiene misericordia de nosotros. Amén. Es Dios quien extiende su gracia porque Él es bueno, porque Él es bondadoso, porque Él se complace en hacer misericordia, y entonces Él extiende esa gracia para darnos perdón, para darnos salvación, pero como lo vimos también de manera específica, lo vimos hace 15 días, él trata de manera especial, particular con cada ser humano, con cada persona. Él trata de manera muy especial con cada uno de nosotros. Y una de las razones de por qué es así, de por qué trata de manera especial con cada uno de nosotros, dijimos, hace 15 días dijimos que el ser humano está muerto espiritualmente. Eso es una doctrina fundamental, una doctrina bíblica fundamental. El ser humano está muerto espiritualmente. En teología, tanto en las ramas teológicas más importantes del cristianismo histórico, como es el arminianismo, como es el calvinismo, eso se conoce como depravación total, ¿no? El ser humano está muerto espiritualmente y no puede hacer nada para quitar la barrera que le separa de Dios. De manera personal, de manera individual, el ser humano no puede hacer nada absolutamente para tener esa salvación. Siempre toda la iniciativa es del Señor. Ahora, esto no es excusa, habría que estudiarlo bien, es decir, yo les invito a que estudien esto, para que no tomen o no se vaya a malentender y tomen la excusa de decir, bueno, pues entonces me espero a que Dios haga la obra en mí. Y entonces nos la podemos pasar así toda la vida y no, haciendo de nuestra vida lo que querramos. El hecho de que usted está aquí es una de las evidencias más claras y más específicas que Dios ya está obrando en usted, que Dios ya le está diciendo, yo quiero que tú me busques, yo quiero que tú entiendas que estás muerto espiritualmente y estás perdido y no puedes hacer nada por mí. Por eso es que yo puse todos los medios para que vengas a estudiar escuchar un estudio bíblico. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, en el pobre estudio y en el poco entendimiento de estas doctrinas, donde decimos que el hombre no puede hacer nada para quitar la barrera que le separa de Dios o para obtener su propia salvación por méritos propios, mucha gente en el pobre estudio de eso, en el mediocre estudio de eso, dice, bueno, pues entonces me espero. Bueno, pues si sigo de pecadores porque Dios no se ha apurado conmigo, ¿no? Es porque Dios no ha hecho todavía nada. Y pues bueno, pues yo mientras le doy rienda suelta a mi vida, a ver cuándo Dios se le ocurre venir a hacer algo conmigo. Ese es un pobre o mal entendimiento de esta doctrina. Dios siempre está dando llamados, muestras de que te está llamando, de que te está demandando que le busques, que te acerques, que te arrepientas y que creas en Él. Entonces, como el ser humano está muerto espiritualmente y no puede hacer nada para quitar esa barrera que le separa de Dios, ni buenas obras, ni mandas, ni
nada de eso, entonces la salvación es una obra, ya dijimos, totalmente de Dios, de principio a fin. Y muchos dirán, bueno, ¿y entonces dónde queda el libre albedrío que tiene el ser humano? Bueno, el libre albedrío, cuando la persona está sin Dios, ese libre albedrío está afectado y corrompido por el pecado. Esa libre libertad de decisión está corrompida por el pecado también. El pecado corrompe todas las áreas del ser humano, todas, absolutamente todas las áreas del ser humano, incluyendo el libre albedrío. Por eso es que Romanos capítulo 3, verso 10 en adelante, una de esas partes dice, no hay quien busque a Dios. No hay quien busque a Dios. ¿Por qué no hay quien busque a Dios? Porque ese libre albedrío está corrompido y entonces a lo único que sirve es a llevarnos a tomar decisiones respecto a lo malo. Ahí sí somos totalmente libres, pero siempre como está corrompido, siempre es decidir en contra de la voluntad de Dios. Tiene que venir Dios en su gracia, en su misericordia, a alumbrar y a meter luz a ese libre albedrío corrompido, para que entonces el ser humano pueda darse cuenta de, estoy perdido, necesito a Dios. Voy a escuchar una enseñanza, voy a escuchar una prédica, voy a revisar la Biblia a ver qué dice. Eso ya es luz de la gracia de Dios. Ya Dios en su misericordia se acordó de ti y te está diciendo, hay una eternidad. Cuando Dios te permite ver un accidente, cuando Dios te permite asistir a un funeral, el libro de Eclesiastés dice que te es mejor estar en ese funeral donde hay luto que en un lugar donde hay fiesta y hay regocijo. Porque en ese lugar es el fin de todos los hombres. Y el que tiene sabiduría lo pondrá en su corazón, dice. Es decir, que de muchas maneras Dios te está diciendo, Dios te está mostrando su misericordia, su gracia y te está diciendo, acuérdate de mí, acuérdate de mí, acuérdate de que hay un cielo, acuérdate que hay una eternidad, acuérdate, acuérdate. Acuérdate de tu Creador. Entonces, no hay excusa de decir, pues si sigo yo en mis pecados, pues es porque Dios no ha hecho entonces nada conmigo todavía, ¿no? Todavía no he hecho esta obra porque pues yo no puedo hacerla solo. Evidentemente no puedes hacerlo solo, pero Dios en cada ratito, en cada momento te está diciendo, búscame. El mero hecho de que Dios te permita cada día abrir tus ojos, respirar, es una evidencia de que Dios te está dando vida para que le busques, para que le conozcas. Bueno, entonces, hace 15 días nosotros vimos cuán sorprendente es todo lo que Dios hace para salvar a una persona. Y razonábamos un poquito de cuántas cosas, de cuántas maneras, mejor dicho, de cuántas maneras Dios hizo para convencernos. La Escritura dice que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Yo no sé cuántos hermanos, hermanas, cuántos se acuerdan de aquí, cuán necios estábamos en nuestro pecado. ¿Cuántos de aquí en la primera vez que te dijeron, busca a Dios, arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo, en ese día creíste y ese día ya fuiste salvo? ¿Cuántos así? El Señor tuvo que lidiar mucho conmigo, contender con mi necedad, con mi obstinación al amor al mundo, con mi amor al pecado. Tuvo que contender mucho con eso. Y sin embargo, fue paciente. De la misma manera, este etíope del cual estamos leyendo, seguramente
ni se enteró de todo lo que Dios tuvo que mover para llegar a él y presentarle a través de un siervo fiel y obediente el evangelio de Jesús, a través del cual dice el apóstol Pablo en el primer capítulo a los Efesios que creyendo en él obtuvimos salvación y fuimos sellados por el Espíritu Santo. Entonces, es glorioso, hermanos, es glorioso. Y ese debiera de ser, hermanos, eso debiera de ser nuestra principal motivación para amar al Señor, para servir al Señor, para estar agradecidos con el Señor. Si el Señor no hubiese tenido misericordia de nosotros, hoy nosotros estuviéramos o siguiéramos muy perdidos. Si el Señor no hubiese salido a nuestro encuentro, hoy siguiésemos perdidos, alejados de Él. Si hoy estamos aquí, es una de sus muchas maneras de decirme, ven, quiero que me sirvas, quiero darte perdón, quiero perdonarte tus pecados y quiero darte vida eterna. ¿Cuántas cosas ha hecho el Señor? Bien, entonces ahí es donde nos quedamos y el relato continúa, ¿no? El relato continúa aquí en estos versículos, versículo 29, dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Y dice al final en el verso número 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Bien, esto a mí me da la oportunidad, amados, de hacer una pregunta. Ya este ejercicio lo he hecho en otras ocasiones, quiero aprovechar la oportunidad para hacerlo nuevamente y ver. Dice este texto que a partir de ese texto de Isaías, Felipe le anunció el evangelio. Y yo quisiera preguntarles, ¿qué es el evangelio? ¿Quién me quiere decir, en sus propias palabras, qué es el evangelio? A ver, les escucho, estudiosos de la Biblia. ¿Qué es el evangelio? A ver, buenas nuevas de salvación, ¿ok? Me parece, bueno, es correcta, pero si una persona que no está muy familiarizada con los términos de la Biblia, ¿ustedes creen que nos entienda cuando le decimos, te vengo a decir que el evangelio son las buenas nuevas de salvación? ¿Nos entenderá? Porque este etíope era una persona que no entendía mucho de la escritura. Él preguntó, ¿de quién está hablando aquí? Y Felipe le tuvo que explicar el evangelio. Entonces, aunque es correcta, eso es, evangelios son buenas noticias, buenas nuevas de salvación, pero a una persona nueva no le daría una idea correcta, concreta de lo que estamos queriendo decirle. Entonces, ¿cómo le dirías? Haz de cuenta que estás formado, si es hermana, estás formado en las filas de las tortillas y el tortillero es medio rápido, entonces tienes poquito tiempo para predicarle el evangelio. O al hermano, ¿no? A lo mejor estás en algún lugar, en el banco, te iba a decir en el seguro social, pero no, ahí sí te da tiempo de predicarle todo el evangelio. En un lugar donde tienes poco tiempo, ¿cómo le explicarías acerca del evangelio? ¿Alguien más? Lo que vino a hacer Jesús aquí en la tierra para darnos salvación.
Ok, a lo mejor está abundando un poquito más, pero creo que falta. A ver, que tenemos un plan. Yo diría que el Señor tiene un plan, que hay un plan de salvación y que es Jesús nuestro Redentor. Ok, ¿crees que una persona que no está familiarizada entendería qué es Redentor? Ok, un Salvador. Ok, nos vamos acercando, nos vamos acercando. Alguien que le añada un poquito más a esto. El Evangelio es una promesa. ¿Promesa de qué? Una promesa de la vida eterna. Ok, vamos sumándole como que es un rompecabezas que vamos metiéndole piezas y cada vez. ¿Qué más? La palabra, o sea, la escritura. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, allá levantaron la mano. Ah, te caché. ¿Alguien más? A ver. Perdón, no escuché. Ok, sin Cristo no hay salvación y solamente por medio de Él hay vida eterna. Una persona que está, yo no sé si juega el Puebla hoy, pero ya está con su playera aquí bien, ya agarró sus, ¿cómo se llaman? Sus pompones o no sé cómo se llaman esas cosas. Ya va a echar porras, ya está bien metido, ya tiene todo listo, ya tiene su boleto listo y te lo encuentras en la combi y le vas a predicar el Evangelio. Su mente está en que el Puebla va a ganar, aunque casi no pasa, pero va a ganar. ¿Qué le dirías respecto de ah, acerca de estamos perdidos? Comentaba, estamos perdidos y solamente Él tenemos salvación. Él te va a decir, estamos perdidos. No, el pueblo le va a echar ganas, va a ganar, va a salir adelante, su mente está ahí. ¿Cómo le explicarías? ¿Estás perdido de qué? A ver, allá atrás, un poquito más fuerte porque Dios vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. Ok, se va juntando. A lo mejor si vamos ah, juntando todo lo que vamos diciendo, ya va, ese cuadro ya va tomando más forma. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque es a través del Evangelio que podemos conocer las buenas nuevas de salvación, el plan de salvación, el que hay una eternidad, el que hay oportunidad de ser perdonados y salvados. Es a través del Evangelio. El Evangelio lo que nos da esa información y lo que nos da esa esperanza. Es a través del Evangelio. Los que por la gracia de Dios en este lugar y en otros lugares hemos alcanzado el perdón de nuestros pecados, ese perdón de pecados ha sido a través de que nos anunciaron el Evangelio y de que creímos en el Evangelio. Entonces, hablar del Evangelio es algo sumamente importante porque nos da esperanza sobre la eternidad, no solamente sobre esta vida. Pero curiosamente, hermanos, curiosamente, aunque muchos hemos creído en él, curiosamente, no todos saben explicarlo y no todos saben compartirlo. Y eso también es importante. ¿Por qué? ¿A qué fuimos llamados? A anunciar el Evangelio. Anunciar el Evangelio. Los que trabajamos en este asunto de las ventas y todo ello, tenemos la obligación de conocer perfectamente los productos que nosotros vendemos. Porque es la manera en que los vamos a presentar a las personas, en este caso a nuestros clientes, y es presentándole las bondades, los beneficios de esto que podemos interesarlos para que ellos nos compren, ¿no? ¿Es así? Y recibimos capacitaciones y nos ponemos a estudiar la ficha técnica de nuestro producto y estamos en eso. Bueno, de alguna manera,
Tiene que ser así con el Evangelio, hermanos. Hemos sido salvos por gracia a través de la predicación del Evangelio. Y hemos sido llamados por el Evangelio a anunciar el Evangelio. Pero ¿cómo vamos a anunciar el Evangelio si no sabemos cómo expresarle a las personas lo que es el Evangelio? Algunas personas, de verdad, y lo digo con todo respeto, tienen mucha ignorancia acerca de las cosas espirituales. Tienen mucha ignorancia acerca de las cosas eternas. Tienen mucha ignorancia acerca de la persona de Dios. Tienen mucha ignorancia, o el conocimiento que tienen acerca de Jesucristo está distorsionado. Y si el mensaje correcto o la información correcta acerca del Evangelio no lo tienen, y es a través del Evangelio que Dios nos da esperanza, nos da salvación, nos presenta a Jesucristo a través del Evangelio, si nosotros lo presentamos mal o ellos lo entienden mal, ¿crees tú que la obra que Dios quiere hacer en ellos se vea afectada? El día de hoy hay muchas personas que dicen ser cristianas y que no son cristianas. Y la razón es simple. Tienen un concepto equivocado del Evangelio. Esa es la razón. Hay mucha gente que piensa que se va a ir, pero derechito al cielo con todo y tenis, porque aceptaron a Jesucristo en su corazón, dicen, pero no entendieron todo el concepto bíblico de lo que es el Evangelio. Por lo tanto, tienen o un conocimiento corto o distorsionado de lo que es el Evangelio, y entonces un evangelio incorrecto produce una salvación falsa. El mismo apóstol Pablo dijo que sea anatema todo aquel que anuncie un evangelio diferente a los que ellos han anunciado. O sea, no es cualquier cosa. Está bajo maldición, inclusive aquel que deliberadamente presente un evangelio incorrecto. Ok, esto es importante, amados, muy importante. Es importante que entiendas por tu propia salud espiritual que es el Evangelio, y también es importante para beneficio de nuestro servicio al Señor y a otras personas que sepamos cómo presentarles el Evangelio, cómo explicarles el Evangelio. Y aunque tenemos algunas nociones de qué es el Evangelio, es importante tener de la manera más completa qué es el Evangelio. Y por eso yo te quiero decir, te quiero explicar qué es el Evangelio de una manera general, rápida, para que podamos después entender lo que la palabra de Dios nos está diciendo aquí en estos versículos. El Evangelio verdadero evidentemente son buenas noticias de que Dios salva a los pecadores de su condenación. Una parte importante de anunciar el Evangelio es decirles el marco referencial. ¿Por qué está aquí el Evangelio? ¿Por qué es necesario el Evangelio? ¿Por qué es importante el Evangelio? ¿Por qué es importante el Evangelio? Porque estamos perdidos. Y como pecadores estamos condenados a una eternidad en el infierno. Esa debería de ser una de las cuestiones importantes de anunciar el Evangelio. El hombre es pecador por naturaleza y está separado de Dios sin esperanza alguna de remediar tal situación. Pero Dios ha provisto medios para esa redención o salvación del hombre a través de la muerte, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Lo que quiero decirles entonces es que para que puedan tener impacto las buenas noticias del Evangelio, es necesario que la persona tenga un contexto
de las malas noticias, de su realidad como persona y como ser humano. ¿Cuándo brilla mejor la luz, amados? ¿Cuándo brilla mejor la luz? Cuando el lugar donde estás está muy oscuro. Mientras más oscuro, mejor brilla la luz, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando tú prendes una linterna a las 12 del día en un día despejado, que no hay nubes, no está nublado, está el solazo a las 12, lo tienes aquí arriba, y prendes la lámpara? ¿Se nota la luz de la lámpara? ¿Se nota la vela si tú prendes una vela? Ya casi no se usan velas, pero bueno. ¿Se nota? No. ¿Cuándo se nota? Si sales a las 12 de la noche y están apagadas todas las luces, estás en penumbras y prendes la lámpara, se nota perfectamente esa luz. Bueno, las buenas noticias de la luz del Evangelio se hacen más evidente y más claras cuando la persona está en la oscuridad de su realidad, cuando está consciente de su perdición, cuando está consciente de su naturaleza de pecadora, de pecado, cuando está más consciente de que es hijo de ira. ¿Te acuerdas que hemos mencionado este término? Bueno, si no están conscientes que el pecador está bajo la ira de Dios, el que tú le digas, pero Dios te va a perdonar, y se va a decir, ¿y? Y es lo que pasa con muchas personas cuando les predicamos. Nos rechazan, nos desprecian, porque no están conscientes de sus tinieblas, no están conscientes de las consecuencias que van a venir por estar excluidos de Dios. No están conscientes de la terrible realidad que es pasar los siglos de los siglos en una condenación en el infierno. Por eso hay gente que hace esta mofa a través de chistes del infierno, ¿no? Por ahí leía quien diga, yo sé que tengo ya un lugar en el infierno, pero ¿y qué? Le asumo las consecuencias. Esas frases es con base a su ignorancia, no sabe lo que está diciendo. No sabe lo que está diciendo. Hay gente que se atreve a decir, yo prefiero estar en el infierno con mis amigos que en el cielo con hipócritas. Lo que no entiende es que en el infierno no va a tener tiempo para disfrutar de sus amigos. No va a tener tiempo para eso. No va a tener tiempo para decir, ¿qué hago, lecho? ¿Qué le das? Un poquito de calor, pero pues, está pasadero, lo aguantamos. No va a tener tiempo de hacer eso. Es desde su ignorancia que dicen todas esas cosas. Por eso entonces es importante que para que nosotros anunciemos la luz del Evangelio y las buenas noticias, también les pongamos en contexto a través de las malas noticias. Y las malas noticias las encontramos, muchas de ellas en el Antiguo Testamento, cuando nos damos cuenta que no somos capaces de cumplir la ley de Dios. Decimos, oh, estoy perdido. Estoy perdido. No puedo yo guardar esto. No puedo yo cumplir con estas exigencias de Dios. No puedo. Y cuando reconoces que no puedes y más adelante lees que el Señor Dios Todopoderoso dijo, y cualquiera que viole en uno de estos se hace culpable de todo. Y la paga del pecado es muerte. A través de la influencia del Espíritu Santo, la persona cae en una desesperanza, que ese es el objetivo de la ley, que caiga en una desesperanza, para que cuando el Espíritu Santo le presente al Salvador, entonces la persona se abrace a Él con todas sus fuerzas y con todo su corazón. ¿Qué crees que pasaría con una persona que lo sientan en el juicio? El juez le dice,
estás condenado a 200 años de cárcel por lo que hiciste. 200 años de cárcel. Yo cuando leo esas condenas digo, es una manera más decente de decir cadena perpetua. Si nuestra vida es de 80, ¿cómo para qué le avientan 160? Pero que le caiga el peso, 200 años de cárcel. ¿Qué crees que pasa en el semblante, en el espíritu, en el alma de esa persona? Total desesperanza. Total desesperanza. ¿Qué pasaría después si después de que escucha la sentencia y se oye un silencio fúnebre en esa sala por escuchar la sentencia, pero después por la puerta de al lado entra una persona y dice, señor juez, yo me siento en esa silla en lugar de él. Permítale salir. Yo pago esa condena. Y que el juez dijera, acepto. ¿Qué crees que sentiría el que está sentado en ese lugar? ¿Qué crees que sentiría? ¿Qué crees que haría cuando este hombre que dijo, yo tomo tu lugar, yo pago tu sentencia y se le acerque ahí? ¿Qué crees que haría? ¿Crees que le diría, oh, gracias, qué amable? ¿Y se iría? No. Si no le besa los pies, por lo menos lo agarra a besos. Y lo abraza y llora y se quebranta y a lo mejor hasta sale todo confundido porque dice, bueno, ¿y este quién es? ¿Y por qué lo está haciendo? Eso en términos muy cortos, porque en nada se asemeja a lo que hizo el Hijo de Dios. A ti y a mí no nos dieron 200 años, amado. A ti y a mí pesaba sobre nosotros una condena eterna. No eran 200 años, eran los siglos de los siglos por los siglos. Y no fue cualquier persona, otro pecador que tomó nuestro lugar, no. En el caso de nosotros, fue el mismísimo y glorioso Hijo de Dios. Si ese hombre salió confundido porque otro pecador tomó su lugar, imagínate en caso de nosotros que el Hijo de Dios, el glorioso Hijo de Dios, tomó nuestro lugar y cargó con nuestra pena. Es necesario que nosotros primero entendamos y seamos conscientes de las malas noticias de nuestra terrible realidad para que nos pueda brillar la luz del Evangelio. Esto a través o como resultado de la caída del ser humano allá en el jardín del Edén. Cada ser humano ha sido contaminado por el pecado y esa naturaleza de pecado en el hombre nos impide buscar a Dios. Él no tiene ningún deseo de venir a Dios. Su mente, de hecho, se mantiene en hostilidad, en rebeldía a Dios. Y Dios ha declarado que el pecado del hombre lo condena a una eternidad en el infierno separado de él. Y es en el infierno donde el hombre paga el castigo por pecar contra un Dios santo. Ciertamente, amados, estas serían malas noticias si no existiera ningún remedio. Por eso el Evangelio de Dios son buenas noticias. Por eso. Entonces, hermanos, es importante que nosotros tengamos claro qué es el Evangelio. La manera en que te lo acabo de explicar cambia un poquito tu concepción del Evangelio con respecto a cómo lo empezamos a decir en un principio. ¿Sí crees que hay una diferencia? Tenemos nosotros que entender qué es lo que remedió el Evangelio
para que nosotros podamos apreciar el Evangelio. Y es el Evangelio lo que nos muestra lo glorioso que es Jesús. Es el Evangelio lo que nos muestra lo glorioso que es Jesús. ¿Qué es lo que nos va a estimular a caminar cada día de esta tierra, que cada día son terribles? Pero ¿qué es lo que en eso terrible que tiene nuestra sociedad, que cómo se ha puesto el mundo, qué es lo que nos va a ayudar cada día a caminar con el Señor? Ni van a ser que te trates de mentalizar de yo puedo, yo puedo, yo puedo, ni va a ser el hecho de que digas vamos a echarle ganas, ni va a ser que te muestres muy optimista. Lo único que nos puede mantener en este camino es la manera en que el Evangelio nos presenta a Jesucristo. El Hijo de Dios, el glorioso Hijo de Dios, dio su vida por nosotros, que no valíamos nada. Dio su vida por nosotros, que no valíamos nada. Esa es entonces la esencia del Evangelio que nos muestra la palabra de Dios. Lo que Pablo predicaba, por ejemplo, ya en la primera carta a los Corintios, allá en el capítulo número 15, el apóstol Pablo nos explica los tres elementos del Evangelio. ¿Cuáles son los tres elementos del Evangelio? La muerte, su sepultura y la resurrección de Cristo a nuestro favor. ¿Por qué es importante esto? Porque a veces tenemos la tendencia de solamente darle gracias a Dios por la muerte de Cristo en la cruz a favor de nosotros. Pero le digo una cosa, si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. De nada hubiese servido que Cristo murió en la cruz por nosotros. De tal manera que los tres elementos importantes del Evangelio no solamente es la muerte, es su sepultura y es su resurrección. Y es de hecho esta parte de la resurrección en lo que más se gloriaban los antiguos cristianos. Ellos esperaban en Dios porque Cristo resucitó y ellos tenían la promesa misma de esa resurrección. Entonces demos también el mismo valor que damos a la muerte de Jesús, a su resurrección. Nuestra vieja naturaleza murió cuando Cristo murió en la cruz y fue sepultado. Con Él fue sepultada nuestra vieja naturaleza y nosotros hemos resucitado a nueva vida con Él. Una vida presente y una vida eterna. Eterna. El apóstol Pablo en el capítulo 1 a los romanos nos dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nos va quedando más claro por qué. Porque no fue cualquier cosa lo que nos anuncia el Evangelio. No fue cualquier cosa. Es una obra gloriosa, hermanos, lo que nos presenta el Evangelio. Mediante el Evangelio, nosotros vemos cómo a través del poder de Dios, es que Cristo no solo nos salva del infierno, también somos colocados en una eternidad con Cristo. Es decir, la salvación o las noticias buenas del Evangelio no solamente tienen efectos terrenales, principalmente tiene efectos eternos. Principalmente tiene efectos eternos. A través del Evangelio, de las noticias del Evangelio, se nos dice que recibiremos una nueva naturaleza, con un corazón cambiado, con un nuevo deseo, con una nueva voluntad. ¿Recuerdas que te dije que el pecado lo afecta todo? El pecado afectó nuestro corazón, afectó nuestro deseo, afectó nuestra voluntad, afecta nuestro libre albedrío, afecta nuestras actitudes. A través de la obra de Cristo nos es cambiado el corazón, nos es dado un nuevo deseo, nos es dada una nueva voluntad y una actitud que son manifestadas en buenas obras para gloria de Dios.
en buenas obras que glorifican a Dios. Todas ellas son fruto del Espíritu, amados hermanos. Entonces, esto es el Evangelio. Y debemos nosotros tenerlo claro, hermano. Pues es lo que anunciamos. Es más, por el Evangelio somos lo que somos. Por haber creído en el Evangelio somos lo que somos. Por lo tanto, debemos poner todo nuestro esfuerzo en conocer y en entender el Evangelio. Primeramente para bendición nuestra, para beneficio propio, que nos bendiga nuestra alma y que eso nos mantenga humildes delante del Señor y que nos mantenga agradecidos. Es a través del Evangelio que nosotros entendemos, Señor, tú lo eres todo, yo no soy nada. Y tú lo diste todo por mí. Es a través del Evangelio. Importante que nos esforcemos en conocerlo, si es que también queremos anunciarlo, hermanos. Que nos podamos asegurar que la gente va a entender lo que Dios quiere que entienda. Pero así como Dios usó a Felipe, también nos quiere utilizar a nosotros. ¿Dios podía haber tratado con el eunuco sin la intervención de Felipe? ¿Qué creen ustedes? Si no pudiera, no fuera Dios. Por supuesto que puede. Pero entonces, ¿por qué utilizó a Felipe? Porque dentro del plan de Dios está utilizar a vasos útiles. Aunque el Señor no nos necesita, quiere usarnos, quiere utilizarnos. Y siendo nosotros, o habiendo sido nosotros enemigos, y el día de hoy podemos ser siervos del Dios Altísimo, pues hermanos, preparémonos cada día más y conozcamos el Evangelio para predicar, compartir a las personas este Evangelio. Ok. Esto lo dijimos porque leímos en el verso 35, que Felipe predicó al eunuco el Evangelio de Jesús. Dice el verso 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, además, fíjense qué cosas. Felipe le predicó el Evangelio a través de un pasaje del Antiguo Testamento. La verdad es que es muy cierto que hoy es más fácil compartir el Evangelio con el Nuevo Testamento, ¿verdad que sí? Poder compartir el Evangelio, evangelizar a una persona con solamente el Antiguo Testamento, hermanos, no es cualquier cosa. Se requiere un entendimiento profundo de toda la teología del Antiguo Testamento y además una influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Se requiere de todo eso para que podamos hacer. Entonces, leíamos, dice, a través de esta escritura, dice el verso 35, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿A cuál escritura se refiere? En el verso 30 lo dice. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Cuando el Espíritu Santo, que ya vimos que fue iniciativa del Espíritu Santo, le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro, vemos cómo Felipe al instante obedeció. Nosotros, hermanos, si queremos ser fieles servidores de Dios, tenemos que estar dispuestos
sensibles a la necesidad. El Espíritu Santo le habló a un discípulo, lo llevó a donde había una persona